En el presente documental estaremos describiendo un hito histórico que marcó la historia en nuestro país, la cual ocurrió en el corregimiento Villa Rosario Salado, ubicado en el departamento del Bolívar. El Salado, un pequeño caserío ubicado en el departamento de Bolívar, se dio a conocer por la forma cruel cuando 450 paramilitares masacraron a sus habitantes. Tuvieron tiempo para reunirlos en el Parque Central frente a la iglesia, para torturarlos, violarlos y asesinarlos de manera selectiva. La violencia llegó a Villa de Rosario el Salado a principios de los 90, vestida de camuflado. El Frente 35 de la FARC tomó el control del corregimiento, tomando y hostigando a los miembros de la fuerza pública. El control territorial siempre ha sido el botín que se peleaban los grupos insurgentes, que invadían de manera abrupta a la población del Salado, ubicado a 18 kilómetros de la cabecera municipal del Carmen de Bolívar. Esta ubicación es estratégica por el corredor entre el Bajo Magdalena y la costa atlántica, por donde los grupos ilegales pueden pasar drogas y armas. En 1997, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá hicieron su primera incursión en los Montes de María, haciendo correr sangre inocente. En ese momento, los más jóvenes de esta población ni siquiera sabían quiénes eran los paramilitares, ni por qué la gente se asustaba ante su presencia. Fue por aquellos días que la profesora Doris, quien era amada y respetada por todos, fue vilmente asesinada en el parque de aquel pueblo y acusada de ser colaboradora de la guerrilla, ella y 9 personas. En 1999 volvieron, como lo habían prometido, el 16 de diciembre. Fue cuando el sobrevuelo de un helicóptero desde el casco urbano del Salado dejó caer panfletos amenazantes, a lo que la testigo, que fue entrevistada, no se expresó, que los papeles decían que en diciembre la pasaran bien, que después venían cosas feas. La mañana del 18 de febrero del 2000, en la plaza del corregimiento sobre el piso se encontraba el cuerpo del docente Luis Pablo Redondo, un maestro al que habían torturado y asesinado cruelmente. Este hecho lo hicieron frente a muchos pobladores que se encontraban horrorizados. Para empezar, le quitaron las orejas con un cuchillo. Luego lo apuñalaron decenas de veces entre las costillas y el vientre. Aún vivo, le pusieron la bolsa negra en la cabeza. La voz del docente se fue apagando y luego un tiro de fusil lo dejó todo en silencio. La masacre del Salado es una de las más atroces del conflicto contemporáneo de Colombia. Fue perpetrada entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 por 450 paramilitares que, apoyados por helicópteros, dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Tras la masacre se produjo el éxodo de toda la población, convirtiendo el Salado en un pueblo fantasma. Hasta el día de hoy solo se han retornado 730 de las 7.000 personas que lo habitaban. Este suceso hace parte de la más sangrienta escala de eventos de violencia masivo ocurrido en Colombia entre 1999 y el 2001. En este periodo, en la región de los Montes de María, donde está ubicado el Salado, la violencia se materializó en 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales. Cuando tenía 7 o 8 años, pues ni siquiera conocía la palabra conflicto, porque esto era un pueblo muy calmado. Luego a los 14 años fue más fuerte porque ya sí que me tocó también de vivir la violencia en carne propia, en una incursión de paramilitares acá en El Salado. No solamente asesinaron a muchas personas, sino que también torturaron y violaron a muchas mujeres, y que yo puedo decir que por desgracia me tocó vivirlo a mí. Fui víctima de violencia sexual. Las mujeres las tenían allá en la iglesia
en esa otra casa también, y acá estaban los hombres. A mí me tenían con mi mamá y el resto de mis hermanos allá en la iglesia. Uno de ellos me dijo de que tenía que acompañarlo a que le cocinara al ladito de la iglesia. Ya usó la fuerza, me sacó de ahí a la fuerza y me llevó hacia allá. Entonces no puedo decir que vi todo lo que pasó acá. Vi gran parte, vi asesinar a muchas personas acá, pero no te puedo decir que las vi asesinar a todas. Recuerdo solamente que la primera persona que abusó de mí, pues Medicina Legal es quien dice que fueron 4 los paramilitares que abusaron de mí. El resto no te puedo decir porque en realidad no me acuerdo. Aunque mis victimarios no me hayan pedido perdón, ni me interesa tampoco que ya lo hagan, yo lo he hecho. Yo perdono a mis victimarios, los perdoné de corazón, con el alma. Entonces por eso creo que hoy en día estoy tranquila. Yo creo en el proceso de paz. Es una oportunidad que a mí me parece que desperdiciarla sí que ha sido el peor error. La paz la hacemos cada uno desde nuestros corazones también, perdonándonos, creyendo en la reconciliación. A mí me quedaron muchas cicatrices, tanto física como espiritual. Lo he superado porque sigo en esta lucha, sigo apoyando a más mujeres. Un día me atreví a alzar la voz porque acá se hablaba de carretera, de agua, de todo, pero no se hablaba de las necesidades que teníamos nosotras las mujeres, necesidades de hablar, necesidades de decir lo que teníamos acá atragantado. Entonces, donde nace la idea de hacer un grupo. Hacemos rifas, hacemos comida, hacemos miles de cosas para tener recursos, para no estar dependiendo de que todo solo tengamos que estar pidiendo al gobierno y así pues seguir apoyando a más mujeres. Ha cambiado la vida porque por lo menos estas mujeres en estas veredas donde no hay luz, donde viven en una situación un poco compleja, que se han atrevido a alzar la voz, que se han atrevido a salir, se han atrevido a unirse, a pesar de que existe mucho machismo. Por lo menos yo también siempre he dicho que yo quiero saber la verdad. Yo quiero saber por qué a mí, por qué nos pasó tantas cosas y que por el momento no se ha cumplido, porque nadie me ha dicho nada. Pero yo sigo con pie firme, sigo en la lucha, firme. Los actos de conmemoración de los 10 años se dieron en febrero del 2010, evento que contó con la realización de un ritual simbólico en la iglesia del pueblo, el descubrimiento de una placa conmemorativa en homenaje a Luis Pablo Redondo en el Colegio del Bachillerato y una jornada de luz que consistió en una ruta por los lugares de victimización o de residencia de las víctimas que emprendieron todos los habitantes del corregimiento con una vela encendida y que en cada parada venía acompañada de un tributo a los ausentes y una exaltación a la humanidad y su legado. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien y lloré como todas cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Porque este tema que escogimos es importante para nosotros como ciudadanos. La masacre del Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, constituye hasta nuestros días uno de los hitos históricos más dolorosos e inolvidables para los ciudadanos colombianos. Este es un tema de mucho interés para nosotros como ciudadanos porque fue un acto cruel y vil de asesinato masivo que significó, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violación de varios derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la libertad personal, la protección de la honra y de la dignidad, el derecho de reunión, la libertad de asociación, la protección a la familia, los derechos del niño, la propiedad privada, la circulación y residencia, las garantías judiciales y la protección judicial. Entre otras cosas, el ataque armado que sufrieron los habitantes del Salado fue un acto cobarde que dejó graves consecuencias físicas y psicológicas, dejando un rastro de muerte y dolor
que para los sobrevivientes se traduce en sentimientos de frustración, odio, desprecio, ira, impotencia, angustia, trastornos depresivos y estrés postraumático. Como ciudadanos habitantes del mismo territorio, no podemos mostrarnos ajenos a esta problemática que nos afectó a todos de varias maneras. Sufrimos con ellos su pena y compartimos su dolor, teniendo en cuenta que experimentamos la dicha de tener una familia y un hogar. Sabemos del significado que esto tiene para el desarrollo integral y la realización personal de cada ser humano. Partiendo de esto, podemos dimensionar la gran pérdida que sufrieron estas personas, que de un momento a otro, después de pertenecer a una familia y tener un hogar, después de vivir en una comunidad y sentirse parte de una sociedad, ver y sentir cómo arrasan con todos sus proyectos presentes y futuros, ver cómo arrancan de un tajo la semilla de la esperanza de las nuevas generaciones, ver masacrados a sus seres amados y sentir que el Estado, a través de la fuerza pública, que es quien debería garantizar sus derechos, les dio la espalda, agudizó la angustia y el sentimiento de abandono de los salaheros. Es por ello que como ciudadanos colombianos aprovechamos cada espacio que tenemos desde la academia para hacerles un sentido homenaje a esta población, haciéndoles sentir que no están solos y que, a través de su dolorosa experiencia como profesionales psicosociales y futuros especialistas, queremos aportar a la construcción de culturas de paz. Gracias. Como segundo interrogante, ¿cómo se relaciona con nuestras vidas el tema escogido? De la masacre del Salado se sabe que ha sido una de las tragedias más atroces que Colombia ha vivido por culpa del conflicto armado, en el que se vieron involucrados miembros de grupos paramilitares y miembros del Ejército Nacional, en contra de la población civil que se encontraba en estado de indefensión. De esta masacre resultaron demasiadas víctimas, familias que fueron desintegradas, violencia contra la mujer y muerte de niños inocentes, entre otras vulneraciones de los derechos humanos. En este sentido, donde nosotros como profesionales psicosociales y a partir de estas experiencias vividas en el país, podemos implementar estrategias que de alguna manera mitiguen esos daños morales que resultaron producto de la violencia, brindar herramientas por medio de las cuales las víctimas se sientan solidarizadas, respaldadas y brindar acompañamiento para la superación y rescatar las ganas de seguir luchando por un país mejor, donde a pesar de la violencia aún hay esperanza de luchar por la justicia, por la igualdad y por el respeto de la vida y de los derechos humanos, porque merecemos vivir en un país sin miedo y sobre todo donde no se repita la misma historia. ¿Cuál es su pertinencia desde la perspectiva psicosocial? Desde la perspectiva psicosocial se brinda la oportunidad de comprender a todas aquellas personas que fueron y han sido víctimas de la violencia sociopolítica y asimismo poder reconocer sus múltiples contextos sociales, educativos, culturales y políticos. Este ámbito lo hacemos con el fin de generar una creación de identidad a través de estrategias que permitan una reconstrucción emocional y psicológica, la cual podemos ir contribuyendo para la mitigación de la realidad de lo acontecido años atrás. Podemos inferir como profesionales psicosociales y futuros especialistas que las personas que han sido víctimas del conflicto armado necesitan de una atención u orientación psicológica con el fin de adelantar las acciones pertinentes con relación a la comprensión del contexto y su realidad, puesto que consideramos que el acompañamiento tiene como objetivo construir un proceso reflexivo entre la población víctima, su red social y los acompañantes. Esto con el fin de que se aporte a la superación de los efectos sociales y emocionales de la violencia a través de la resignificación de la identidad y del reconocimiento de recursos personales y sociales en el marco de la categoría de sujeto de derechos. Teniendo en cuenta que lo que se busca es generar una oportunidad para que las personas no se involucren en este contexto lleno de dolor y malos recuerdos, se brinda a través del acompañamiento psicosocial una intervención frente a las distintas situaciones y buscamos regular que las mujeres víctimas de esta masacre y que perdieron a sus hijos, esposos, padres, lleguen a alcanzar una tranquilidad y paz mental frente a las pérdidas que se dieron. Esto
Esto busca que se implemente o se lleve a cabo una reconstrucción de sus memorias, ya que las mujeres recuerdan con nostalgia sus tierras, las actividades que realizaban y los hechos traumáticos a los que sobrevivieron, con el objetivo de reflexionar, reparar y luchar contra la violencia en nuestro país. ¿Cómo superar las brechas entre la normatividad jurídica y las prácticas políticas, sociales y culturales a partir de acciones concretas enmarcadas en procesos psicosociales? La manera más eficiente en la que se puede superar, o por lo menos hacer frente ante las brechas existentes entre la normatividad jurídica y las prácticas políticas y sociales, es la intervención de nosotros como actores psicosociales, teniendo claro la problemática que se quiere enfrentar y de manera individual, grupal, institucional o comunitaria se planteen políticas, programas y proyectos que permitan analizar la realidad social y en esta forma plantear diferentes opciones estratégicas para la debida mejora en los ámbitos políticos, sociales, cuya implementación de estrategias sean viables, alcanzables y además se realicen seguimiento y control. Es importante abordar espacios de sensibilización desde un enfoque de derechos culturales, de forma que quienes han sido víctimas del conflicto, además de recuperar su tejido social, comprendan la importancia de naturalizar comportamientos y actitudes sociales dañinas, aquellas aprendidas por la violencia psicopolítica. La violencia es una de las prácticas humanas más naturalizadas, la que a su vez se ha convertido en una brecha social que limita el ejercicio pleno de los derechos humanos y la intervención social desde la equidad y la libertad. Las brechas entre la normatividad y las prácticas sociales se podrían superar siempre y cuando las políticas del Estado vayan en concordancia con la realidad sociopolítica del país, que los programas vayan enfocados a la justicia y reparación de las víctimas del conflicto, que la realidad y sus consecuencias no sean sesgadas según los intereses del mandatario de turno, sino que se tomen acciones de restitución basadas en una memoria histórica real.